Kaixo, bueno, me da pena participar en diferido, pero no quería dejar de estar presente para agradecer a Ushue que haya contado conmigo, lo cual, bueno, fue un auténtico honor por varios motivos, porque Ushue es una de las grandes de la cultura vasca, tanto en su faceta de escritora como de bercholari y de comunicadora, porque leer contra Kostarritik, que es bueno, la edición original en euskera, a mí me sirvió mucho para identificar algunas cosas que no tenía identificadas y también para nombrar o explicar mucho mejor aquellas que sí tenía identificadas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho cuando Usue dice esto de que pues las mujeres creadoras, las mujeres públicas, aspiramos a la pureza de Shakespeare, pero nos vemos condenadas a la rabia de Virginia Woolf, ¿no? Es una de esas frases que tengo como muy subrayadas. También contra Costa Ritic me ha servido bueno, conocer mejor el bercholarismo, sentirme más cerca, ampliar mis referentes de mujeres bercholaris. Bueno, de hecho yo he conocido el bercholarismo fundamentalmente a través del feminismo y creo que es muy interesante ver eso, ¿no? Frente a la imagen tradicionalista y arcaica que podemos tener quienes no hemos crecido en esta afición al bercholarismo, pues darnos cuenta de que si este ejercicio feminista, ¿no?, colectivo tan potente se ha hecho en este ámbito y no en otros, como la literatura o el periodismo, es precisamente porque las bercholaris han tenido una capacidad de articularse y de generar conocimiento juntas, generar espacios de empoderamiento juntas, poner en marcha iniciativas de visibilidad, pues realmente admirable y que creo que podemos contagiarnos mucho de ellas en ese esfuerzo. Sí, porque realmente, pues bueno, lo que hace Usue no es recoger solo voces sobre cómo están las mujeres bercholaris, sino que todas esas voces lo que hacen es pues mapear o desgranar esos mecanismos patriarcales que nos mantienen a las mujeres relegadas pues en el bercholarismo, como en el periodismo, como en la poesía, como en la música, las artes escénicas, la política o cualquier otro ámbito. Bueno, es un ejercicio plenamente extrapolable tanto geográficamente como por disciplinas, ¿no? Y esa es una bueno, de las grandes aportaciones, ¿no? Que es una herramienta que sirve. Por otro lado, creo que otra aportación es que, bueno, yo cuando empecé a leer contra Costa Ritic, mi prejuicio era que iba a ser una especie de Michu, ¿no? Que iban a ser, pues bueno, mujeres bercholaris hablando de las cosas que les han pasado, pues sexistas. Me imaginaba muy centrado también en acoso, en los mal llamados micromachismos. Y para mí también es interesante eso, que se le da la vuelta y no es hablar sobre la situación de las mujeres en el bercholarismo, sino que es apuntar a los mecanismos patriarcales que operan en este ámbito como en cualquier otro, ¿no? Entonces ese cambio de foco me parece importante y se lo comentaba el otro día a un periodista español porque entrevistó a una autora de cómic en un programa de radio sobre cómic, ¿no? Y entonces al presentar esta entrevista en redes dijo, le hemos preguntado a esta autora sobre su obra y también sobre el papel de la mujer en el cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues yo repliqué con un tuit en el que decía, el papel de la mujer en el cómic es tristemente hablar del papel de la mujer en el cómic, ¿no? Y este periodista no lo entendió muy bien y me argumentó, pues bueno, que le parecía pertinente, ¿no? La pregunta, cuando se trataba de una autora, en este caso Susana Martín, pues que es feminista, que es activista y tal, ¿no? Y es como, o sea, no obstante la pertinencia, por supuesto que es pertinente seguir hablando de sexismo en tal ámbito, la cosa es cómo se formula esta pregunta y a quién, ¿no? Entonces yo creo que contra Costa Rica está, o sea, reverso, ¿no? Uno de sus valores es que da muchas respuestas. Ante la pregunta casi retórica y manida de cuál es la situación, cuál es el papel de la mujer en X ámbito, pues bueno, entra al detalle y saca del foco, aunque son las mujeres las que hablan de esto y las que aportan la radiografía, de lo que están hablando no es solo de su situación, es también de la situación de privilegio de los hombres y de los mecanismos patriarcales que operan en el día a día y que sostenemos, ¿no? Las unas y los otros. Entonces ese cambio de foco, ese matiz que parece difícil de, ¿no? O sea, parece que es lo mismo, pero no, creo que es una de las grandezas del libro. Y con esto de a quién se le hace la pregunta y a quién no, a quién se dirige la pregunta, a quién se interpela, me parece muy importante algo que dice Ollana Bartra en el prólogo, porque bueno, pues yo
para darle un poco de chicha o de fundamento al prólogo, en vez de limitarme a mis percepciones, también hablé con dos de las participantes en Reverso, con Mirena Muriza y con Ollana Bartra, y me parece importante lo que dice Ollana Bartra, que es que eh, cuando las que hemos sufrido una serie de violencias hacemos este ejercicio de desnudarnos, quedamos en una posición vulnerable. En cambio, quienes han provocado esa violencia pueden limitarse a callar. No tienen que hacer nada, no se mueven de su sitio. Esto es importante porque, bueno, pues sabemos, porque también nos lo ha contado Ushua Alberdi, que contra Costa Ritic como que contrasta el reconocimiento que ha tenido en términos, por ejemplo, de haber recibido el premio Euskadi de Literatura, pero también en términos de agradecimiento por parte de mujeres de otros ámbitos de la cultura. Esto contrasta con el silencio, ¿no? Y pues la hostilidad implícita por parte de muchos hombres dentro de su gremio, ¿no? Entonces me parece interesante esta reflexión que hace Ollana de por una parte, como poner en valor nuestra capacidad de hablar de lo que nos pasa y denunciarlo en colectivo y romper el silencio, pero por otra parte, pues en esta era de los Me Toos, cómo hacer para que ese ejercicio nos deje más fuertes y no más vulnerables, ¿no? Y más vendidas. Creo que esa es una pregunta que las propias Bercholaris pueden responder bien, porque de hecho, o sea, es evidente que contra Costa Rica ha sido, pues eso, ¿no? Como una pieza más en este engranaje de acciones colectivas. Pero bueno, creo que es algo a no perder de vista, ¿no? Y bueno, y por último quería decir también que si algo es, decía antes que Usu es una de las grandes de la cultura vasca, y mientras que a las mujeres se nos entrena en la rivalidad femenina, ¿no? En la competitividad, en el recelo, en decir esto de yo me entiendo mejor con los hombres, yo creo que algo que caracteriza a Usue, porque me lo han dicho sus compañeras, y me lo ha dicho ella misma, es el ser consciente del capital, me decía ella, ¿no? Cultural, económico, social que tiene, y colectivizarlo, ¿no? Colectivizar sus saberes, sus experiencias, sus dolores, y construir en colectivo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos en una era pues en las que se tiende más al personalismo, ¿no? Y el hecho de que haya apostado por una obra con esta impronta colectiva y poner el foco en que no es o sea, que sin estas 15 mujeres no podía haber hecho este análisis, bueno, creo que es como profundamente feminista y muy coherente. Bueno, pues espero que disfrutéis de la lectura, que subrayéis a tope, eta eskerrik asko.